¿Cómo están? Buen día. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Un poco resfriados, licenciada, por tanto frío. Mucho frío, ¿no? Mucha lluvia. Hay que nomás abrigarse, no hay de otra. Cuidarse mucho. Bien, continuamos por favor con las razones. El día de ayer habíamos visto las 3 razones de liquidez. Continuamos con las razones de actividad o rotación. Estos indicadores, conocidos además como índices de eficiencia, relacionan el balance general, el activo y pasivo, con el estado de resultados, ventas y costo de ventas. Es decir, muestran la capacidad de la empresa para emplear sus activos en la generación de ventas. Quiere decir que las razones de actividad o rotación muestran movimiento y el movimiento muestra la eficiencia, cómo la empresa utiliza sus activos, utiliza sus inversiones para generar ingresos. Utiliza su inventario, que es inversión, es activo. Utiliza también sus bienes, cómo recupera sus cuentas por cobrar, también activo. Y todo ello se refleja en el estado de resultados con las ventas. Las ventas son los ingresos. Entonces, utiliza los activos con el objetivo de tener ingresos. Y estos indicadores nos muestran ese movimiento. Para empezar, la rotación de inventarios, la primera razón, es un indicador de la actividad del inventario de una empresa. Es decir, indica cuántas veces las existencias, es decir, su mercadería, se ha renovado en un tiempo dado, cuántas veces se ha movido su inventario. Y al moverse, ha generado ingresos, ha generado ventas. La fórmula que se aplica para determinar este movimiento es dividir el costo de ventas entre inventario. En estos indicadores estamos combinando la información de los dos estados financieros, el estado de resultados y el balance general. Costo de ventas obtenemos del estado de resultados y el inventario del balance general. Vamos a calcular en los estados financieros que tenemos y seguimos con el cálculo de razones. Ahora calculamos la rotación de inventario. Nos dice dividir el costo de ventas
dividido entre el inventario. El costo de ventas obtenemos del estado de resultados. En el estado de resultados tenemos el costo de ventas 318.761.10 dividido entre inventario. El inventario es el activo realizable que tenemos en el balance general. Calculamos, por favor, cuánto tenemos de resultado. 3,56 licenciado. 3,56 con 2 decimales. Para su interpretación, los indicadores de rotación nos indican número de veces. Por lo tanto, interpretamos este resultado empresa renueva su inventario 3.56 veces en el año. Esa es la interpretación que damos. La empresa renueva su inventario o su inventario se mueve 3.56 veces en el año. Aquí al lado vamos a indicar estos resultados son número de veces. Su interpretación. ¿Está bien? ¿Tenemos hasta ahí? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bien, seguimos. Segundo, plazo o edad promedio de inventarios. La rotación de inventarios tiene la posibilidad de traducirse en otro ratio, otra razón, llamado también inventario en días. Muestra el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Y la fórmula para calcular este indicador es dividir los números o el número de días del año entre el resultado anterior, entre la rotación de inventarios. Para calcular este indicador, el resultado nos va a dar en número de días. Al tomar de numerador el número de días del año, el resultado también nos da en días. Entonces, quiere decir cada qué tiempo o cada cuántos días se va moviendo o se va renovando todo su inventario. Vamos a calcular. Vamos a abreviar plazo promedio de inventarios. Para el número de días debemos considerar también cuántos días en total en ese año tenemos. Me refiero a los años bisiesto, ¿no? También se considera. El ejemplo, estamos trabajando para la gestión 2020. La gestión 2020 ha sido año bisiesto, porque ahí cambia el número de días, ¿no?
¿Qué dicen, chicos? ¿Ha sido o no ha sido el 2020 año bisiesto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, ¿no? Por lo tanto, el 2020, ¿cuántos días tenemos en el año? 365. 366, Perdón. ¿no? Siendo año bisiesto, 366. Eso es lo que debemos considerar. Para esta gestión, 2021 no es año bisiesto, por lo tanto, en el indicador se tomará 365. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Bien. Y dividido entre el resultado anterior, entre 3.56. Calculamos. Uy, esto aquí. 102.81, licenciada. Vamos a poner en literal días del año entre rotación de inventario. $102.8. Como este indicador nos da como resultado en número de días, vamos a anotar sin decimales. ¿Ya? Redondeado. El resultado es en días, 103 días para su interpretación. La empresa renueva su inventario o se mueve su inventario cada 103 días. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Tenemos hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, continuamos. Rotación de cuentas por cobrar. Representa el número de veces que la empresa recupera sus créditos en ventas otorgadas a clientes y se calcula aplicando la siguiente fórmula, dividiendo las ventas a crédito entre cuentas por cobrar. ¿Dónde se originan las cuentas por cobrar? Cuando la empresa vende mercadería a sus clientes a crédito. Por lo tanto, esta fórmula aplicamos dividiendo las ventas, pero las ventas solo a crédito. Lo que tenemos en el estado de resultados en total ventas es lo vendido durante toda la gestión, pero esa venta puede ser al contado o puede ser a crédito. Para este indicador necesitamos como dato adicional cuánto de todas las ventas han sido a crédito. Para eso vamos a tomar un dato adicional. Tenemos en nuestro estado de resultados las ventas, pero en total. A estas ventas se refiere, ¿no? Las ventas en total. Lo que necesitamos saber es cuánto de las ventas han sido a crédito. Si vemos el estado de resultados, solo viendo esta información no podemos determinar cuánto de las ventas han sido a crédito. Esa información la podemos obtener de
las de los libros mayores, viendo los detalles, cuánto de esas ventas han sido a crédito. O podemos también obtener esa información de las notas. En las notas a los estados financieros es donde se va a indicar, se va a aclarar cuánto de las ventas durante la gestión han sido a crédito. De ahí podemos obtener la información. Como dato adicional vamos a considerar que de las ventas, ¿cuánto ponemos? 40% han sido a crédito, ¿ya? Como dato adicional. Anotamos, por favor. $40 a crédito. Con ese dato calculamos la rotación de cuentas por cobrar. Ventas a crédito dividido entre cuentas por cobrar. Por lo tanto, del total de ventas, el 40% va a ser a crédito. Tenemos ese mismo resultado. Sí, Lisa. Muy bien. Y dividido entre cuentas por cobrar, ese dato tenemos en el balance, 49.500. Dividimos 3.40. 3.40. Todos los indicadores de rotación, el resultado es el número de veces. Para su interpretación. La empresa recupera sus deudas 3.40 veces en el año. Esa es la interpretación. La empresa recupera sus deudas, lo que le deben sus clientes, 3.4 veces en el año. El siguiente indicador, plazo promedio de cobro. Representa el tiempo en días que le toma a la empresa convertir en efectivo lo que le adeudan sus clientes. Al determinar el número de veces, tomando en cuenta ahora el plazo, se va a determinar el promedio de cada cuántos días recupera la empresa esas deudas. La fórmula a aplicar es el número de días del año, tomando en cuenta también si ese año es año bisiesto, y dividido entre el resultado anterior, entre rotación de cuentas por cobrar.
Calculamos plazo promedio de cobro. Del año entre rotación, cuentas por cobrar. Tomando en cuenta también que la gestión 2020 tiene 366 días. Entre rotación de cuentas por cobrar, 3.40. Por favor, ¿cuánto tenemos? 107.65, licenciado. 107.65. Redondeamos, por favor, sin decimales. 108 días. Entonces, todos los indicadores de plazo promedio, el resultado para su interpretación es en días. La empresa renueva o recupera, en este caso, recupera sus deudas de clientes cada 108 días. Promedio, no quiere decir exactamente cada ese tiempo, ¿no? Es un promedio. Licenciada. ¿Sí? Entonces, yo también tendría que decir en promedio. Sí, el de arriba, ¿no? Aquí. En promedio. Daría a entender que exactamente cada estos días. Por eso el indicador también dice plazo promedio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Tenemos hasta ahí? Chicos, estamos trabajando. Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bien. Siguiente indicador, rotación de cuentas por pagar. Mide el número de veces que la empresa ahora paga sus obligaciones con sus proveedores por compras a crédito. Las obligaciones comerciales de la empresa se va a originar cuando la empresa compre mercadería, en este caso de sus proveedores a crédito. La fórmula a aplicar es ahora dividir las compras a crédito entre cuentas por pagar. Para este indicador también necesitamos un dato adicional porque en el estado de resultados no tenemos compras, directamente tenemos costo de ventas. Podemos ver ese dato igual en los mayores, teniendo en cuenta el sistema también, ¿no? Que maneja la empresa para el registro de sus compras. Me refiero al sistema periódico y sistema perpetuo. Cuando la empresa maneja sistema periódico, todas sus compras las registra en la cuenta compras. Y al final de la gestión se determina el costo de ventas, ¿no? Tampoco en el estado de resultados se muestra directamente la cuenta compras, directamente indicamos costo de ventas. Si la empresa utiliza el sistema perpetuo,
no tenemos el registro de la cuenta compras, todo se registra en la cuenta inventario de mercadería. Por lo tanto, para este indicador necesitamos como dato adicional cuánto de las compras que ha realizado durante el año han sido a crédito. Podemos obtener de los mayores o podemos obtener como una descripción en las notas a los estados financieros. A ver, ¿cuánto ponemos ahora de dato adicional? Veamos cuánto tiene cuentas por pagar. Tampoco en el inventario, ¿no? Si analizamos, supongamos que esta empresa utiliza el sistema perpetuo, tampoco este dato nos va a dar o nos va a indicar cuánto es a crédito, porque el inventario de mercaderías, este saldo que tenemos en el balance, es su saldo final, con cuánto está quedando esta cuenta al final de la gestión. Aquí no podemos determinar ni cuánto ha comprado durante el año, ¿no? No se puede saber. Viendo el balance, viendo el saldo de la cuenta, no podemos determinar cuánto ha comprado a crédito durante el año. Por lo tanto, necesitamos siempre de un dato adicional para saber cuánto de las compras han sido a crédito. Vamos a tomar como dato adicional que en la gestión sus compras a crédito han sido en un valor de 300.000. Aquí vamos a anotar. Compras a crédito, 40% del total de ventas. Ese dato hemos dado para ventas a crédito. Compras a crédito, total, bolivianos, 300.000. Es un dato adicional, que puede ser un porcentaje de las compras si tenemos la cuenta compras, pero en este caso no tenemos. Si vemos la hoja de trabajo también, en el detalle de cuentas, no tenemos la cuenta compras, ¿no? Tenemos la cuenta costo de ventas. Quiere decir que esta empresa aplica el sistema perpetuo, ¿no? No hay la cuenta compras. Por eso tenemos la necesidad de tener un dato adicional que puede estar en las notas a los estados financieros o revisando los mayores, ¿no? Vamos revisando mayores, revisando detalle y ahí podemos obtener ese dato. Votación, cuentas por pagar. Compras a crédito entre el saldo de cuentas por pagar. Compras a crédito, 300.000. Dividido entre cuentas por pagar que tenemos en el balance, 58.500. Calculamos, por favor. 5.13, licenciada. 5.13. Siendo rotación este indicador, también el resultado en número de veces. Su interpretación. La empresa paga sus obligaciones comerciales. No quiere decir todas las obligaciones, solo comerciales. Se refiere a sus compras a crédito.
La empresa paga sus obligaciones comerciales 5.13 veces en el año. Y el último indicador de rotación o actividad, plazo promedio de pago. Representa el tiempo en días promedio también que la empresa demora en pagar sus deudas por compras a proveedores. Se calcula dividiendo el número de días del año entre el resultado anterior, entre rotación de cuentas por pagar. Ahora, plazo promedio de pago. Días del año entre rotación de cuentas por pagar. Tomamos en cuenta también 366 por ser la gestión 2020 año bisiesto, dividido entre 5.13. Calculamos, por favor, sin decimales. ¿Cuánto tenemos? 71, licenciada. 71, licenciada. 71 días. Todos los indicadores de plazo promedio en número de días. Interpretación: la empresa cumple con sus obligaciones comerciales cada 71 días en promedio. Una aclaración para estos indicadores a partir de aquí. Rotación de cuentas por cobrar. Cuando la empresa compra, bueno, en este caso vende mercadería a crédito, no solo se va a tener la cuentas por cobrar, ¿no? ¿Qué otra cuenta puede haber en el caso de ventas a crédito? Documentos por cobrar. Muy bien, documentos por cobrar. Si dentro del balance tenemos la cuenta documentos por cobrar y se ha originado por ventas a crédito, también ese saldo se debe considerar en este indicador. ¿Ya? No solo cuentas por cobrar. Entonces también documentos por cobrar, considerando que esa cuenta es por ventas a crédito. ¿Ya? En ese caso sí se considera documentos por cobrar también para este indicador. Lo mismo con las cuentas por pagar. Cuando la empresa compra mercadería a crédito, también se puede originar la cuenta documentos por pagar. Si tenemos dentro del balance documentos por pagar y son por compras de mercadería a crédito, también se considera ese saldo para este indicador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Dónde están los demás que no los escucho? Bien, entonces hasta ahí los indicadores de actividad o rotación.
Nos indican el movimiento, el número de veces y nos indican también los plazos en promedio. El tercer grupo, las razones de endeudamiento o razones de financiamiento. Las razones financieras de endeudamiento analizan la estructura de capital de la empresa, midiendo su financiamiento con capital de deuda y determinan su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Todo lo que significa endeudamiento o financiamiento se refiere a con qué la empresa ha financiado la compra de sus activos, además de aportes del dueño, además de la inversión en capital. La empresa puede tener créditos, puede tener financiamientos que le permiten incrementar su inversión. El poder comprar, por ejemplo, mercadería a crédito es una forma de financiar, ya que su proveedor, en este caso, le está financiando a la empresa esa mercadería y utilizando la mercadería, vendiendo la mercadería, la empresa tiene beneficio, ¿no? Va a tener ingresos. Por lo tanto, todo lo que está en pasivo sirve para financiar a la empresa su actividad. Por lo tanto, las razones de endeudamiento, dice, miden el grado de endeudamiento, el monto de deuda en relación a otras cifras significativas dentro del balance general. Para ello vamos a ver solo dos indicadores que van a mostrarnos cómo está la empresa en tema de financiamiento o endeudamiento. El primero, el índice de endeudamiento, que mide la proporción de los activos. Los activos, todo el activo son los bienes, es la inversión que tiene la empresa, que financian los acreedores de la empresa. Los acreedores son a quienes debe la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero que otras personas que se está utilizando de otras personas para generar utilidades. Entonces, mientras más alto sea el resultado de este indicador, nos indica que la empresa está siendo financiada por terceros. Más porcentaje, más financiamiento, más endeudamiento. Estos indicadores se calculan en porcentaje para su interpretación. El índice de endeudamiento calculamos dividiendo total pasivo, quiere decir pasivo corriente más pasivo no corriente, entre total activo, también activo corriente y activo no corriente. Nos vamos al balance, necesitamos información solo de balance. Vamos a continuar abajo. Índice de endeudamiento. Para este indicador necesitamos total pasivo entre total activo. Ambos datos tenemos en el balance general. Total pasivo, 151.973.73. Dividido entre total activo, 306.721.71. Calculamos, por favor. $0.50, licencia, redondeándolo. Redondeando 0.50. Pero para sacar en porcentaje, ¿qué hacemos este resultado?
Lo multiplicamos por 100, licenciada. Exactamente. Multiplicamos por 100. Ahí redondeamos con 2 decimales. Entonces, este indicador, el resultado para su interpretación en porcentaje. Interpretamos indicando que el 49,55% del activo de la empresa está financiado por terceros. Entonces, el 49,55% de este activo de 306.721 está financiado con deudas que tenemos dentro del pasivo. ¿Está bien? ¿Tenemos hasta ahí? Sí, licenciada. Bien. El segundo indicador de endeudamiento, relación deuda-capital. La relación deuda-capital mide el monto relativo de los fondos proporcionados por prestamistas o propietarios para poder para poder realizar o para poder iniciar la empresa. Calculamos dividiendo la deuda a largo plazo, quiere decir el pasivo no corriente, entre capital social, entre la inversión del o los dueños. Relación deuda-capital. Deuda a largo plazo o pasivo no corriente entre capital social. Dice solo capital, no dice patrimonio, ¿no? Solo capital. Largo plazo, pasivo no corriente, solo la parte del no corriente. Dividido entre capital. Solo capital, no patrimonio, solo capital. Dividimos también en porcentaje. Para su interpretación, el 64,45% de la inversión del dueño, en este caso solo uno, porque tenemos una sola cuenta de capital. El dueño o inversionista encuentra
comprometido, deuda a largo plazo. Al decir comprometido quiere decir, en el caso extremo que la empresa no pueda pagar esa deuda, porque esta deuda a largo plazo es un financiamiento bancario, bajo condiciones, ¿no?, estrictas. En caso de incumplimiento, la empresa no puede afrontar esa deuda, la va a tener que afrontar el inversionista con su inversión, ¿no?, con su capital. A eso se refiere el indicador. Bien, hasta ahí hemos visto razones de liquidez, las tres primeras, que nos permiten determinar la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Razón de circulante, prueba ácida y razón de efectivo nos permiten analizar si la empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas, ya sea de forma inmediata o recuperando sus cuentas, ¿no? Un segundito, por favor. Bien, seguimos. Decíamos, los tres primeros indicadores nos permiten determinar cuán capaz es la empresa de afrontar sus deudas, de forma inmediata o recuperando sus cuentas, también vendiendo su mercadería. El segundo grupo de actividad o rotación nos indican movimiento y plazos, días de movimiento, en inventario, en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. El tercer grupo nos permiten ver el endeudamiento de la empresa, cuán endeudada está, cuánto tiene de obligaciones con terceros. El primero referido a todo su pasivo en relación a los bienes que tiene, y el segundo, el compromiso que tiene la empresa con una deuda a largo plazo. Hasta ahí, ¿está entendido? ¿Alguna consulta, comentario, por favor? Por mi parte no, licenciada, está todo claro. Muy bien, Sí, los licenciada. demás. No, no, le dicen todo claro. Más bien estos ejercicios que estamos haciendo, le dicen, yo manejo un libro que lo maneja como ratios. ¿Están bien? Sí, razones, indicadores o ratios.
Ah, ya, Licen. Sí, eso tenía mi duda. Estaba consultando un libro más. Sí, sí, en bibliografía van a encontrar con esos nombres y además otros indicadores más, ¿no? Depende del tipo de empresa. Bien. Y el último grupo que son las razones de rentabilidad. Las razones financieras de rentabilidad son aquellas que permiten evaluar las utilidades de la empresa en relación a sus ventas, los activos y la inversión de los propietarios. Rentabilidad es la cualidad de una empresa, de un negocio, de proporcionar rendimiento atractivo, es decir, la ganancia o utilidad que produce su inversión. ¿Para qué se hace inversión? ¿Para qué se tienen los activos? Para poder con su actividad, con su operación, generar utilidades, generar ingresos a la empresa. Por eso se dice que los indicadores de rentabilidad permiten medir cuán eficiente es la empresa en el uso de sus activos, en el uso de su inversión. El primer indicador, el margen de utilidad bruta, mide el porcentaje que queda de cada unidad de ventas después de que la venta paga sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor, ya que es menor el costo relativo de la mercadería vendida. ¿De dónde se genera la utilidad bruta? Quiere decir la utilidad en ventas, ¿no? Y se genera restando las ventas menos el costo de ventas. A eso se refiere. Calculamos dividiendo la utilidad en ventas entre el total de ventas netas. Para estos indicadores necesitamos información solo del estado de resultados. El estado de resultados es el estado financiero, de donde mediante el análisis de estos indicadores de rentabilidad se puede determinar cuán eficiente es la empresa en la generación de sus ingresos. Las ventas menos el costo de ventas nos da la utilidad en ventas. A esta utilidad se refiere el indicador. Quiere decir cuán eficiente es la empresa en generar esta utilidad después, dice, de pagar sus bienes. ¿A qué se refiere? El costo de ventas. El costo de ventas representa para la empresa cuánto le ha costado tener la mercadería vendida. Y la mercadería vendida es lo que ha generado las ventas netas. Esa es la comparación. Ese indicador vamos a determinarlo con la rentabilidad. Dividiendo nos dice la utilidad en ventas entre las ventas netas. Ambos resultados tenemos en este estado financiero, solo el estado de resultados. Utilidad en ventas entre las ventas netas. Calculamos. Los indicadores de rentabilidad también se deben calcular en porcentaje. Por lo tanto, este resultado multiplicamos por 100. 22.41. Muy bien, 22,41%.
Su interpretación, la empresa genera una rentabilidad en ventas del 22,41%. Bien, el segundo indicador, margen de utilidad operativa. Mide el porcentaje que queda de cada unidad de ventas después de producirse o deducirse todos los costos y gastos. Además del costo de ventas, se debe disminuir, ¿no?, otros gastos para tener la utilidad operativa. La utilidad operativa es pura porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones. Es preferible un margen de utilidad operativa alto. Mientras más alto sea el margen, mientras más alto sea el porcentaje de este indicador, quiere decir que la empresa genera una rentabilidad mayor después de pagar todos sus gastos de operación. A eso se refiere, porque si vemos el estado de resultados, a la utilidad en ventas restamos todos los gastos de operación. Quiere decir que no solo la empresa va a generar gasto con su costo de ventas, necesita de otros gastos más, producto de sus operaciones, para poder realizar su actividad, como son el pago de impuestos, las obligaciones, los servicios básicos, las depreciaciones, si necesita la empresa pagar alquileres, necesita pagar otros servicios. Todo lo que la empresa necesita para operar son los gastos de operación para desarrollar su actividad. Por lo tanto, este indicador nos va a mostrar la eficiencia de la empresa en generar esa utilidad operativa después de pagar sus gastos. Operativa. Ahora dividimos la utilidad en operaciones, utilidad operativa, entre ventas netas. Operativa 60.407.31 entre ventas netas. Calculamos. Resultado también expresado en porcentaje. ¿Tenemos lo mismo? Sí, licenciada, está correcto. Bien, su interpretación, la empresa genera una rentabilidad operativa del 14,70%.
El último indicador, margen de utilidad neta. Es el resultado final de las operaciones. El margen de utilidad neta indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas, además considerando otros ingresos. El margen de utilidad neta considera las utilidades como un porcentaje de las ventas y también de otros ingresos. Debido a que varía con los costos, también revela el tipo de control que la administración tiene sobre la estructura de costos de la empresa. Este margen, este porcentaje, nos va a indicar ya el resultado final, después de sus gastos de operación, después de otros gastos, y considerando si la empresa también tiene otros ingresos, tenemos como resultado la utilidad neta. Eso es lo que tenemos en el estado de resultados, ¿no? Se refiere a este resultado final. Este resultado final nos muestra la utilidad después de deducir los gastos de operación, deduciendo otros gastos, gastos financieros y sumando otros ingresos. Ahí tenemos como resultado la utilidad neta, considerando también ya la disminución o la reducción del impuesto, ¿no? Se toma en cuenta para este indicador el último resultado, la utilidad neta de la gestión. Entonces calculamos la rentabilidad neta o la, ¿con qué nombres tenemos en el indicador? Margen de utilidad neta. Margen de utilidad neta. Tomamos en cuenta la utilidad neta de la gestión, utilidad después de impuestos. Dividido entre ventas netas. El resultado final, 32.247.98. Dividido entre ventas. También expresado en porcentaje. Para su interpretación, la empresa da una rentabilidad neta del 7,85%. Este ya es el resultado final, ¿no? Su rentabilidad final. Bien, tenemos hasta ahí, por favor. Sí, licenciada, ya hemos copiado. Bien. Si analizamos el comportamiento de estos indicadores, vemos los porcentajes, siempre van a tender a bajar estos porcentajes, ¿no? Desde el primero, que es la rentabilidad en ventas, siempre va a ser mayor
porque en este indicador solo estamos considerando como deducción el costo de ventas, solo el costo de ventas. Para el siguiente ya se considera los gastos de operación. En el último indicador puede haber otros gastos. Entre el indicador de rentabilidad operativa y el de margen de utilidad neta, aquí sí puede variar. Puede ser que este indicador de rentabilidad operativa margen, en lugar de bajar, suba. ¿Cuándo va a subir? El último indicador, el margen de utilidad neta, puede ser mayor al de margen de utilidad operativa cuando la empresa tenga otros ingresos. ¿Ya? Cuando la empresa tenga un monto mayor en otros ingresos que otros gastos, este indicador puede subir, ¿no? Puede tener la empresa ingresos en alquileres, en intereses, en comisiones. Entonces, si tiene otros ingresos, puede ser que este indicador suba. Pero del primero al segundo siempre va a bajar porque vamos reduciendo los gastos de operación, ¿no? Pero del segundo al tercero sí puede subir. Muy bien. ¿Alguna consulta, comentario, por favor, hasta ahí? Licenciada, tenía una consulta sobre el porcentaje. ¿Existe algún porcentaje, digamos, límite donde no tenga que bajar más en tema de utilidad en ventas o puede ser cualquier tipo de o puede ser cualquier porcentaje, licenciada? En utilidad en ventas va a ser variable, ¿no? El porcentaje, no hay parámetros para poder medir. En lo que sí podemos establecer parámetros es en el último indicador, referido a que en la planificación de la empresa, ¿no? La empresa puede establecer antes qué rentabilidad o qué utilidad espera generar en la gestión. Ese sería su parámetro, ¿no? Para poder comparar. Por ejemplo, la empresa puede decir que en la gestión espera tener una rentabilidad del 10%. Entonces tendría que aproximarse a ese 10% para poder medir la eficiencia, ¿no? Qué tan eficiente ha sido para lograr su objetivo. Solo sería esa comparación en base a su planificación, pero no se tiene máximos o mínimos dentro de forma general, ¿no? Tendría que ser en comparación a cuánto está planificando la empresa tener de rentabilidad. ¿También se entiende? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Si no hay consultas, ahí finalizamos el contenido del tema número 2. Y lo importante ir repasando, ¿no? Y no nos olvidemos siempre que cada resultado tiene su interpretación. A eso se refiere el análisis. Viendo la interpretación también podemos determinar cómo está la empresa. Y los resultados, ¿no? Hagamos un repasito. En los de liquidez es una comparación en bolivianos. En los de rotación, en número de veces, plazo promedio en días, indicadores de endeudamiento en porcentaje y los indicadores de rentabilidad también en porcentaje. Esos resultados para poder tener su interpretación, ¿no? Cada uno debe tener su interpretación. Bien, si no hay consultas, vamos a quedar ahí en avance hoy para tener descanso. Y continuamos el día de mañana. Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Por qué? Está bien, dicen, hasta mañana. Mañana, licenciada. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, licenciada, gracias. Hasta mañana. licenciada. Hasta mañana.
Hasta mañana, licenciada. Hasta luego. Hasta mañana, se cuidan.